Bien, buenas noches. Muy bienvenidos a esta edición de Conversando con Humberto. Hoy estamos a 6 de mayo del año 2025. Acabo de leer una noticia muy triste. Acaba de fallecer alguien a quien respeté mucho, quien por cierto tiempo quizás compartí, Roberto Rodríguez Marchena, esposo de mi buena amiga Rosa Rita Álvarez. Y es muy triste eso, muy triste. Me impactó. Así que yo lamento mucho esta situación por la que está pasando mi querida amiga Rosa Rita Álvarez, con la muerte de su esposo, funcionario público muy respetado y respetable, maestro de la comunicación política. Bien, quiero darle la bienvenida en esta noche a mi hermana Maribel Cadet, a Cassandra Sánchez. Un placer saludarte, Cassandra. Un placer. Si me permiten, voy a orar para entrar de lleno en el tema que tenemos para hoy. Señor y Dios, perdóname. Siempre tiene que estarme perdonando. Yo soy quizás el menos confiable de tus hijos. Perdóname y ayúdame a levantarme y a vivir para honra y gloria de tu nombre. Bendice este programa en esta noche y acuérdate de la familia de Rosa Rita Álvarez, que han perdido a su esposo, su padre y a toda su familia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, mucha gente piensa, díganme si me están escuchando. Bernabé Lundi, ¿cómo estás? Confírmenme que se escucha bien. Se lo voy a agradecer. Solamente tienen que escribir ahí, se escucha bien. Muchas gracias, Cassandra, me escuchaste. Minerva, bienvenida, Minerva Mejía. Y buenas noches, Maribel Cadet. Bien, mucha gente piensa que en el año 321 de la era cristiana, ¿cómo es que se llama el hombre? Flavius Valerius Constantino Naissus. Flavio Valerio Constantino, Iván Benjamín, mi hermano, bienvenido. Flavio Valerio Constantino Naissus, en el año 321, una mañana, un día, pues él se levantó y dijo: a partir de hoy, el domingo es el día de descanso para cristianos y para paganos. Ya en el año 313, Constantino había dado seguimiento a un decreto, del año 311 del emperador Galerio, que puso fin a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano y que se completó con el Edicto de Milán del año 313. Entonces, a partir del 313 ya la iglesia dejó de ser perseguida por el Imperio Romano, por el Estado romano. Entonces, mucha gente piensa que en el año 321 él se levantó una mañana así y dijo: a partir de hoy esto. Las cosas no suceden así. No suceden de esa manera. Hay procesos que llevan a la concreción de los eventos. O sea, no se dan de golpe. No se dan de golpe. La muerte del Cimei de los Santos, bienvenido. La muerte, por ejemplo, del archiduque Francisco José del Imperio Stephanie Lundi, bienvenida mi hermana. No se dio de que en 5 minutos o 10 minutos. Gabrielo Prixi no lo mató así porque le salió de los forros a hacerlo. No. Hubo una conspiración que se organizó y eso se fue organizando. Incluso ocurrieron eventos el mismo día del asesinato que llevó a la Primera Guerra Mundial. Y ustedes recordarán que lo hemos comentado varias veces aquí, que cuando Isaías, en el capítulo 44 de Isaías, los últimos 3 versículos, y también los primeros versículos del capítulo 45 de Isaías, profetizan la aparición de Ciro. Pasaron alrededor de 150 años entre lo que escribió, lo que predijo Isaías en el capítulo 44 y 45 de su libro, que está dentro de la Biblia, y la aparición efectiva
de Ciro ya para el año 539 de la era cristiana. O sea, y se dieron una serie de eventos. Por ejemplo, la muerte de Ezequías, el Manasés que llega al poder. Más adelante se da la caída del imperio asirio. Muchas bendiciones, Stephanie. La caída del imperio asirio en el 612, que fueron atacados por los babilonios, Nabopolassar, y los medos, que se asociaron. Los medos y los babilonios atacaron a Nínive, que cayó en el año 612. En el año 609 muere Josías, el buen rey Josías, muere en un enfrentamiento con el faraón Necao, que iba a confrontar o a enfrentarse a los babilonios para apoyar los remanentes que quedaban del imperio asirio. La muerte de Josías, condujo a que en el año 605, los que lo siguieron no sirvieron para nada. En el año 605, Samuel Pérez, muy bienvenido. En el año 605, entonces, los babilonios tomaran a Jerusalén, se llevaron muchísima gente, entre ellos Daniel y sus amigos, se llevaron a Ezequiel, el profeta, se llevaron vasos. En el 586 vino la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Y luego, o sea, a la muerte de Nabucodonosor, sube Nabonido al trono de Babilonia, se va inspirado, yo no sé por quién o por qué, sale buscando una iluminación religiosa, se fue y entonces dejó a Belsasar al frente de Babilonia. Y es cuando se unen ahora los medos y los persas, se unen y atacan a Babilonia y la toman en el año 539. Hay procesos. Yo sé que muchos cristianos han degradado o han abusado de la palabra proceso. No, porque tu proceso, tú tienes que vivir tu proceso. En este caso sí hubo procesos. Hay procesos que se dan. Hay procesos que se dan. Entonces, la decisión de Constantino del año 321 de hacer del domingo el día de reposo, fue un proceso gradual, influenciado por factores religiosos, sociales y políticos. Tres tipos de factores que, aunque diferentes, se coaligaron para llevar a esto. Por ejemplo, después del año 335, ustedes recordarán que Adriano tomó a Jerusalén, expulsó a los judíos de Jerusalén, le cambió el nombre a Judea y le puso Filistina, que es de donde viene el nombre Palestina en la actualidad. Pero eso no fue solamente lo único que influyó. El cambio de la iglesia de Roma, por estar en Roma, estaba cerca del imperio, que tenía una influencia grande de gentiles y paganos, comenzó a distanciarse del judaísmo. Ustedes saben que tanto en el año 70, la primera guerra judía, como el año 135, la segunda guerra judía, ¿cómo se llamaba el elemento? Bar Kokhba hizo una revuelta en el año 135 contra el imperio romano. Y entonces eso fueron derrotados los judíos, fue tomado otra vez Jerusalén, echaron la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia cristiana de Jerusalén estaba principalmente compuesta por judeocristianos, judíos que habían aceptado la fe a Jesucristo como Salvador personal. Y pues bien, entonces ellos no eran iguales en cierto sentido a los cristianos que estaban en Roma. Y los cristianos que estaban en Roma quisieron distanciarse de todo lo que fuera judío. Entonces, en el siglo, ya lo dijimos, en el siglo IV, entonces Constantino hizo el cambio. Sin embargo, una corta cronología de lo que pasó fue lo siguiente. En el año 135, la revuelta de Bar Kokhba, los romanos intensificaron la persecución contra las prácticas judías, incluyendo el sábado, y llevó a los cristianos, por ejemplo, de Roma, a distanciarse del judaísmo, incluyendo
la observancia del sábado. En el siglo II, eso fue en el siglo II, que también lo de Bar Kokhba fue en el siglo II, algunos cristianos comenzaron a reunirse en domingo para conmemorar la resurrección de Jesús. Entonces encontraron una razón, Miguel Ángel Bar Kokhba. Yo tengo, la versión que yo tengo es Bar Kokhba, tiene una J en el medio. Pero ese no es. Juan Lasís, mi hermano, muy bienvenido. Entonces decidieron irse alejando de todo lo que fuera judío, porque no era conveniente ser judío, no era políticamente correcto ser judío. Así que comenzaron a alejarse. Entonces varios padres de la iglesia padres de la iglesia eran obispos de la iglesia cristiana de entonces, que eran líderes reconocidos de la iglesia cristiana. Entonces varios padres de la iglesia jugaron un papel en la transición del día de reposo del sábado al domingo. Entre ellos Justino Mártir en el siglo II, que defendió la observancia del domingo como el día de reunión y adoración cristiana, argumentando que era el día de la resurrección de Cristo. También Ireneo de Lyon, que no tengo la fecha de su muerte, por lo tanto tampoco daré la de su fallecimiento, porque no hay. También mencionó la práctica de celebrar el domingo en el lugar del sábado. Obispos de la iglesia cristiana que estaban comenzando a distanciarse de prácticas que consideraban judías. Pero el sábado no es una práctica judía, porque el sábado fue establecido antes del pecado en el Edén. Antes del pecado en el Edén ya fue establecido el sábado. Más tarde, en el siglo V, Eusebio de Cesarea, sí tengo la fecha, del 263 a mayo del 339, escribió sobre cómo la iglesia había transferido la santidad del sábado al domingo. Este cambio, entonces, sugerido por estos padres de la iglesia, obispos, líderes respetados dentro de la iglesia cristiana del siglo II, del siglo III y del siglo IV, fue reforzado por el emperador. Bendiciones, ministro Gabriel Frías. Fue reforzado por el emperador Constantino, quien promulgó en el año 321 el decreto que hacía obligatorio el descanso dominical, consolidando su observancia en el cristianismo y unificando en un solo día, en el día del sol invicto, ya unificó a los paganos y a los cristianos en un solo día de adoración. Entonces, ya habríamos del 321, en el concilio de la Odisea del año 364, se estableció que los cristianos debían trabajar en sábado y honrar el domingo como día de culto. Después de que Adriano tomara a Jerusalén nuevamente, antes de que Adriano tomara en el 135, 145, tomara a Jerusalén nuevamente, ya después de eso muchos líderes cristianos decidieron ir cambiando la mentalidad cristiana de la observancia del sábado. Y comenzaron a hacer del sábado un día de ayuno, un día de arrepentimiento, un día de pedir perdón y todo ese tipo de cosas. Y el domingo era el día en el cual se celebraba la resurrección de Cristo. La gente le mandaba comida, cocinaba mucho y le mandaba a los vecinos y recibían comida de los vecinos. Era un día de alegría, de gozo, de felicidad, de satisfacción. Y ustedes saben que nosotros, los seres humanos, le andamos huyendo a la tristeza, al dolor, a la angustia y a todo eso. En el concilio de la Odisea, ya como le acabo de decir, se determinó que los cristianos debían trabajar en sábado y honrar el domingo como día de culto. Y en la Edad Media, la Iglesia Católica consolidó la observancia del domingo como el día de reposo oficial, desplazando progresivamente en un proceso la práctica del sábado. Sin embargo, tengo que decir que no toda la cristiandad adoptó
el domingo como día de reposo inmediatamente después del edicto de Constantino en el 321. En muchas regiones, especialmente en Oriente, los cristianos continuaron observando el sábado durante siglos. Por ejemplo, en la iglesia de Etiopía y en algunas comunidades cristianas de Asia Menor, la observancia del sábado persistió incluso después que el domingo se convirtiera en el día predominante de culto en el occidente cristiano, occidente Roma. También hubo grupos en Europa que mantuvieron la práctica del sábado, aunque con el tiempo fueron marginados o absorbidos por la corriente dominante. Luchar contra la corriente no es fácil siempre, no es fácil. Hay que ser arrevesado para eso, para luchar contra la corriente. En cambio, el cambio fue gradual y dependió de factores culturales, políticos y religiosos. Dependió de factores culturales, políticos y religiosos. Y con la influencia de la Iglesia Católica consolidando el domingo como el día oficial de descanso y de culto. ¿Cuáles fueron los factores religiosos? En primer lugar, el factor religioso más importante fue la resurrección de Jesucristo el primer día de la semana. Que llevó a muchas comunidades cristianas a aceptar lo que se proponía. No, Jesucristo es un día de celebración, vamos a celebrar la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza, vana es nuestra espera, y entonces por ahí María se va. Fue prácticamente imposible para muchos cristianos enfrentarlo. Factores políticos. Constantino emitió un edicto, y usted no se va a poner, después que, eso yo analizando desde exterior, desde fuera, no es que estoy dándole la razón. Después que la iglesia había sido perseguida en el siglo I, siglo II, siglo III, y en el siglo IV se le da, en el año 313, se le da la oportunidad de ya no ser más perseguidos. Entonces, si Constantino emitió el edicto para que se reposara en domingo, pues muchos cristianos decidieron, vamos a reposar el domingo para no volver a la experiencia anterior de persecución. Es lo que yo digo, son opiniones mías. Eso no está escrito en ninguna parte, ni tiene ninguna autoridad, ni moral, ni política, ni religiosa. Son inventos míos. Entonces también hay factores culturales. En la antigua Roma, el domingo ya tenía importancia como el día del sol. Era el día que los paganos se reunían a adorar. O sea, habían factores culturales. Era en honor a la deidad del sol invicto, a la deidad solar. Esa tradición, entonces, Constantino lo encontró fácil decir, bueno, aquí se guarda el domingo. La gran mayoría de la gente guarda el domingo. Que los cristianos que habían permanecido siendo pocos debido a la persecución, entonces que se unan en un solo día de adoración. Los únicos que tenían que trabajar eran los campesinos, que nunca han sido protegidos por nadie. Entonces, fue un proceso lento, gradual, un proceso que llevó desde el año 135 hasta el año 321. O sea, prácticamente tomó 2 siglos. Hasta el edicto de Constantino tomó 135, 235, 300, menos de 2 siglos tomó el que Constantino emitiera el decreto, pero lo hizo con el apoyo, como dijimos, de los padres de la iglesia, los obispos, que comenzaron el proceso de separación de todo lo que fuera judío a partir del año 135. Hay mucha gente que se pregunta, ya les dije que hay procesos que no resultan de una vez. Ya les conté acerca de nuestro querido, apreciado y nunca bien ponderado Ciro, nuestro amigo Ciro, que fue profetizado
por Isaías 44, los últimos 3 versículos, Isaías 45, los primeros versículos. Fue profetizado. Sin embargo, vino a dar resultados, o sea, a verse. Los que escucharon a Isaías profetizar a Ciro, no lo vieron. No llegaron a ver a Ciro porque pasaron alrededor de 150 años antes de que la profecía de Isaías relativa a Ciro se cumpliera. Vino a ser en el 539 que se vino a cumplir. O sea que pasó un buen tiempo antes de que eso sucediera. La pregunta ahora es, la pregunta fundamental que quiero responder en breve tiempo es, ¿realmente cabe la posibilidad de una ley dominical? ¿Hay indicios? ¿Hay voluntades manifiestas de gente con poder para que haya una ley dominical nacional? ¿Es posible que esto suceda? Bueno, hay factores religiosos, indefectiblemente. Ustedes saben que en el gobierno actual, la administración actual, creo que fue el viernes pasado, el presidente de los Estados Unidos dijo que le iba a terminar con la separación de la iglesia y del Estado. Y eso es serio, es muy serio. Pero también tiene, en la Casa Blanca, tiene a Paula White, que es la responsable de la oficina religiosa dentro de la Casa Blanca. Algunos ven el descanso dominical como una forma de reforzar valores tradicionales y fomentar la espiritualidad en la sociedad norteamericana. En el siglo XIX hubieron intentos de introducir leyes dominicales. De hecho, están las que se conocen como Blue Law, o sea, leyes dominicales que son locales, de ciudades, en algunos estados, en algunos condados de Estados Unidos, hay leyes dominicales. Sin embargo, en el año de 1888, un senador apellido Blair propuso en los Estados Unidos una legislación dominical. Propuso una legislación dominical en el año de 1888, que fue precisamente el año del Congreso de Minneapolis, en el cual Waggoner y Jones pues presentaron la doctrina o revivieron la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, en la actualidad hay algunos movimientos religiosos que buscan mayor influencia en la legislación, lo que podría incluir la promoción de un día de descanso obligatorio. Y también hay factores, allá adelante, gracias, hay factores también culturales. El domingo ya es un día de descanso en los Estados Unidos. Yo tengo una anécdota muy interesante. La primera vez que yo fui a Bruselas, en Bélgica, yo le pregunté a un británico, ¿cómo está el clima en Bruselas? Él acababa de llegar de Bruselas y me dijo, no, está caliente, está bueno, buenísimo. Era en junio. Yo nunca había ido, o sea, yo no sabía que el clima de Bruselas era un clima loco, completamente. Así que yo me fui sin abrigo, me fui para allá. Yo llegué un domingo por la mañana. Cuando yo salí del aeropuerto, el frío hizo así, me golpeó. Llegué al hotel, entonces yo le pregunté dónde había alguna tienda, al dependiente del hotel, y me dijo, usted no va a encontrar nada abierto, absolutamente nada abierto. Pero yo dije, bueno, el domingo, en República Dominicana, los domingos, le encanta, las tiendas hablan, Plaza Lama, todas esas cosas están abiertas. Así que yo salí a caminar con un saco y bien apretado por todas partes. No encontré nada abierto, ninguna tienda abierta. Entonces yo lo que pude hacer fue comprar 2 o 3 chucherías y trancarme en el hotel hasta el otro día. Hasta el otro día. Que entonces conseguí un amigo mío y me llevó a comprar un abrigo, porque si no, yo me iba a morir. No solamente de neumonía, sino de tuberculosis,
de pulmonía y de todas las cosas que dan en los pulmones. Bien, entonces en Europa hay muchas ciudades que cierran completamente. Sin embargo, hay dos documentos. Bienvenido, Pastor Elvis Ariel Torres. Muy bienvenido a República Dominicana, su país, que le quiere. Hay dos elementos, dos documentos que nosotros no podemos pasar por alto, porque son indicadores de gran valor. ¿Por qué son indicadores de gran valor? Y aquí solté la computadora y, como dice el programa de un amigo mío, vamos a hablar. Elson Recio, bienvenido. Laudato Si. Hay algunas personas que les restan validez a Laudato Si. Laudato Si es una enciclopedia del ya recién fallecido Papa Francisco, que trata fundamentalmente acerca del cuidado del medio ambiente y del clima. Laudato Si. Pero es que hay gente que no entiende la influencia poderosa de la Iglesia Católica. Ya yo lo he repetido por aquí muchísimas veces. Los 15 que me siguen de manera regular también se lo saben. En el año de 1978, Karol Wojtyła fue electo Papa. A la muerte de Juan Pablo I, que creo que duró un mes siendo Papa y se murió en maneras no muy claras, se había enfrentado al Banco Ambrosiano, se había enfrentado a la logia P2 de Licio Gelli, entonces se murió de una manera subrepticia. Murió Juan Pablo I, llegó Juan Pablo II. Juan Pablo II, polaco. Juan Pablo II se asoció con dos figuras históricas. La dama de hierro, Margaret Thatcher, del Reino Unido, y con Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos en los años 80. Ellos tres, trabajando también con Lech Walesa, del Sindicato Solidaridad en Polonia, lograron producir un movimiento dentro de lo que en ese entonces, Jessica Bendesu, muy bienvenida, dentro de lo que en ese entonces era una roca prácticamente inconmovible, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El caso es que el mismo día que los polacos, en 1989, votaron salirse de lo que era el comunismo, el mismo día, los chinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En China, en Pekín, en Beijing, en ese momento se estaban llevando a cabo las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen. Cuando los chinos vieron que los polacos habían renunciado al comunismo y se apartaban de eso y que tenían éxito en hacer eso, entonces, ¿qué hicieron los chinos? En ese entonces, creo que era Deng Xiaoping que estaba al frente, o Jiang Zemin, no recuerdo cuál de los dos estaba al frente del gobierno, del Partido Comunista Chino. Entonces ordenaron que 200 tanques y 100.000 soldados, 200.000 soldados chinos, o 100.000, no recuerdo bien, estoy viejo ya, llévenme con calma, entraran en la plaza de Tiananmen. Las cifras extraoficiales hablan de más de 3.500 chinos muertos. Todos recordamos la foto, el video de aquel chino, un señor chino, que venía, parece, del mercado, del supermercado, que se paró enfrente de un tanque, un T-64 me parece que era el tanque, y se le paró enfrente, que no se movía. Y el tanque giraba para un lado y el hombre se paraba frente al tanque y giraba para otro lado. Me recuerda a este señor dominicano que en el año de 1965, hay una foto muy famosa de Timo Pimentel, que el soldado norteamericano lo combina que recoja basura, y entonces este señor dominicano puso los puños así, lo miró de esta manera desafiante al americano, y entonces el americano soltó a ese loco. Dijo, no, déjame soltar a este loco para no tener que matarlo aquí a sangre fría. Y el dominicano se fue. Lo que le quiero decir es que si usted es de aquellas personas
que descalifica Laudato Si como un instrumento que puede, como un documento que puede convertirse en un instrumento de política, usted está equivocado. Hay 1.400 millones de católicos en el mundo entero. 1.400 millones de católicos. Yo he dicho en programas anteriores que la Iglesia Católica tiene más embajadas a nivel global que la que tienen los Estados Unidos. Y su red de influencia, su red de información es mucho más amplia, o es tan amplia como la que tienen los Estados Unidos. Y tienen el poder de influir en la toma de decisiones. O sea, que en el artículo 237 de Laudato Si, de la encíclica Laudato Si, se habla de que el domingo es el día de la familia, el día en que la tierra tiene que descansar, que es el día en que hay que cerrar la fábrica para que la tierra descanse y todo. Eso tiene mucha influencia. De hecho, si usted hace una búsqueda en Google o le pide a la inteligencia artificial que usted utilice cuántos capítulos de Laudato Si, capítulos no, sino cuántas organizaciones nacionales hay llamadas Laudato Si, va a encontrar muchos, porque es un movimiento que de manera discreta está influyendo en todo el mundo. Así que en el artículo 237 de Laudato Si, búsquelo y léaselo. Hay otro documento que es un documento de política para el gobierno actual de los Estados Unidos. Es el proyecto 2025. Si usted está perdiendo tiempo pensando en el proyecto 2030, olvídese de eso. Usted lo engañaron dirigiéndolo a pensar en el proyecto 2030. Porque el proyecto 2030, el problema que mucha gente ve en el proyecto 2030 está en el objetivo 5, que tiene que ver con igualdad de género. Esa igualdad de género no es ideología de género, sino igualdad en materia de salario y muchísimas cosas para las mujeres, entre los hombres y las mujeres. Usted puede pelear todo lo que usted quiera, usted puede dejarse arrastrar todo lo que quiera, pero el problema grande para nosotros está en el proyecto 2025. ¿Qué dice? ¿Qué dice el proyecto 2025? Fundamentalmente dice lo siguiente. Estoy buscándolo aquí, proyecto 2025. En la página 621 habla de hacer otra vez del sábado, y lo dice claramente, transferido al domingo, un día de reposo. De hecho, está hablando de cambiar las leyes laborales, habla el proyecto 2025, de cambiar las leyes laborales de los Estados Unidos para hacer tremendamente oneroso el que la gente trabaje en domingo. Que las horas extras sean mucho más caras, que las horas que se paguen de trabajo sean mucho más caras, de tal manera que los empresarios no quieran que los obreros trabajen en domingo. Claro, también tengo que decir que habla de que a los cristianos observadores fieles del sábado y que lo puedan demostrar, entonces se le van a hacer excepciones. ¿Cuánto tiempo van a durar las excepciones? Pues nosotros no sabemos. Nosotros exactamente no sabemos cuándo. Yo tengo por aquí, lo acabo de encontrar, el artículo 237 de Laudato Si. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor de descanso y de la fiesta. Entonces, usted tiene dos documentos. Usted tiene un documento religioso, que es el que escribió el Papa Francisco en el año 2014, 2015, pero también usted tiene
el proyecto 2025 que fue escrito por gente que ahora mismo es parte del gobierno de los Estados Unidos. Si usted busca el documento, se va a encontrar que mucha de la gente, Stephen Miller, J.D. Vance y toda esa gente está en el gobierno de los Estados Unidos. Y creen eso. Son personas religiosas que creen eso. Yo no le estoy diciendo que este gobierno del presidente Trump va a imponer la ley dominicana ni nada por el estilo. Fíjense que, excepto por este momento en que lo voy a hacer, yo no he mencionado a Elena G. de White. Yo estoy hablando de cómo a través de la historia ha habido procesos que han llevado a leyes dominicales. Y le estoy hablando de que hay documentos, Laudato Si, Proyecto 2025, que expresan una vocación manifiesta de hacer del domingo el Día de la Familia y todo ese tipo de cosas. Y también estamos viendo que la separación de la iglesia entre la iglesia y el Estado en Estados Unidos es cada vez más débil, porque los protestantes norteamericanos están decididos a tomar el control del gobierno norteamericano. Hay lo que se llama las 7 colinas, un ministerio evangélico protestante en Estados Unidos que habla acerca de tomar el control de la educación, de la finanza, de la salud, de las Fuerzas Armadas, del gobierno central, del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia. De la Suprema ya lo resolvieron. Entonces, yo sé que hay mucha gente que tiene prejuicio contra Elena G. de White, el espíritu de profecía y esas cosas. Pero yo no he presentado una sola cita de Elena G. de White para mostrar todas las cosas que se mueven a nivel global. Todas las cosas que se mueven a nivel global. Con respecto al domingo y al sábado. Alguien me dijo que nadie estaba hablando de eso. Sí, el proyecto 2025 habla de eso. Y todos los domingos en las iglesias protestantes norteamericanas se habla de eso. Y se habla y 1.400 millones de católicos hablan de eso todos los domingos. Que la tierra tiene que descansar, que hay que poner un día para la familia, que las fábricas deben cerrar los domingos. Entonces nosotros no podemos fijarnos en el prejuicio que tenemos contra Elena G. de White. Porque es que la tierra está funcionando. Déjenme decirle que antes de morir, no sé, 2 o 3 años antes de morir, el Papa Francisco logró ponerse de acuerdo con los chinos para la elección de los obispos. Los obispos católicos en China, desde Mao cerró la religión completamente. Desde el año de 1949 hasta el año de su muerte en 1976, Mao cerró completamente la religión. 3 años después, Deng Xiaoping dio cierta apertura para la religión. Y a partir de ahí, era el gobierno chino quien decidía quiénes eran los obispos católicos en China. Pero Francisco logró un acuerdo con el Partido Comunista Chino para que entre los dos eligieran a los obispos. No subestime el poder de la Iglesia Católica en el mundo y en los Estados Unidos. Y no subestime el poder de los protestantes en los Estados Unidos. La separación de la Iglesia y el Estado se está cayendo. El concepto de libertad religiosa que tiene nuestro hermano Ben Carson, yo no sé cuál es, porque él es vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa, pero sin separación de Iglesia y el Estado es muy difícil que haya libertad religiosa. Así que este programa es para que usted reflexione, busque información, lea, investigue y averigüe bien qué usted cree, qué usted quiere creer y qué usted no quiere creer, porque usted tiene derecho a creer y a no creer, porque creer es un acto de la voluntad.
Así que terminamos. Muchas gracias a los que se conectaron. Voy a hacer el último repaso a los que están aquí. Jessica Vendezu, Ana Luisa Martínez, Emily Suriano, ¿quién más? Samuel Hernández, Kenny Pérez, ¿cómo tú estás, compadre? Rosana Tavares Rodríguez, Jericide Peña, muy bienvenido, ministro. Miguel Ángel Rivera Sosa, doctor, mi respeto para usted. Saludo para su hija, la doctora. ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? Vamos a ver. Ronnie Villamán, mi hermano. Ya saludé al pastor Elvis Ariel Torres, muy bienvenido, ministro. Y a Ronnie también saludé al doctor Dorcanín de Vargas, mi respeto. Mi respeto para Vargas también, mi hermano. No siempre coincidimos, pero mi respeto para él. Ariani Ferreras, mi saludo para papá. A Maurice de los Santos, Carlos Antonio Hernández está aquí. Buenas noches, Carlos. Nelia Rodríguez, Luisa Pérez de Núñez, saludo para el pastor. Saludos. Gabriel Fría, ya lo saludé. José Rafael Romero Merán, Jennifer La Antigua Sánchez, Juan Lací, varón de Dolores, experimentado en quebrantos, Jorge Trinidad, Samuel Pérez, Estefany Lundi, ya la saludé, Simei de los Santos también, Maribel Cadet, Iván Villamil, Cassandra Sánchez, también mi hermano Bernabé Lundi, Minerva Mejía. Así que todos, muchas gracias por estar aquí. Permítanme terminar con una oración. Gracias, Dios, por la bendición de poder repasar la historia. Perdóname que no usamos la Biblia, pero ni el espíritu de profecía, pero yo creo que con la historia y con los documentos actuales es suficiente para dejar claro lo que queríamos decir. Gracias, bendice a los que lo están viendo, lo han visto en esta noche y los que lo van a ver después. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen buenas noches, que Dios les bendiga.